Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinario del módulo de Ciencia, Excelencia e Innovación en Salud Pública desde el Instituto Nacional de Salud, en el que hemos considerado compartir con ustedes los resultados de esta gestión de estos 5 años y los aportes desde las unidades y proyectos de gran trascendencia del Instituto. Hemos hablado del papel de la teleeducación en los servicios de salud. Hemos hablado también ampliamente de los resultados en forma general, de cómo la simulación en medicina mejora el manejo de las urgencias médicas y la formación de los profesionales en epidemiología con el enfoque de una sola salud. Esta tarde presentamos a la doctora Susana Zelaya, quien nos hablará del impacto de las encuestas nacionales de salud en la formulación de la política pública y la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Desde nuestra llegada en 2019, nos propusimos cumplir con esta misión y entregar resultados de valor para el Ministerio de Salud. Seguimos comprometidos con la excelencia, trabajando en las necesidades priorizadas en salud desde nuestro ámbito de acción, que es la capacitación, la formación, la vigilancia en salud pública y la investigación, aportando a la salud pública desde la medicina basada en evidencia y en este caso generando bases de datos, indicadores de salud y también estudios secundarios. Les presento a nuestra invitada, la doctora Susana Zelaya de Villalobos, quien es doctora en medicina con una maestría en salud pública y egresada del programa de epidemiología para gestores de salud basado en la educación aportada por Johns Hopkins Bloomberg School of Public Medicine, con formación y experiencia en el diseño de investigación, formulación de guías de práctica clínica, formulación de proyectos, lectura crítica y ética en investigación. Tiene experiencia en el diseño, la coordinación, ejecución, análisis e interpretación de los resultados de proyectos de investigación realizados desde el Instituto Nacional de Salud, pero también que acompañan a otras iniciativas de la cartera de Estado de Salud y de otros investigadores que confluyen aquí en el instituto. Ha formado parte del equipo técnico coordinador de las encuestas nacionales del instituto y actualmente es coordinadora de la Oficina de Diseño Metodológico de Investigación de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud, quien además es catedrática en las universidades varias relacionadas con la formación de salubristas, epidemiólogos e investigadores. Bienvenida, doctora Susana Zelaya. Le cedo el espacio. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde a todos. Es para mí un placer poder estar esta tarde con ustedes para hablar acerca de este tema que creo yo que es necesario y relevante el poder conocer más allá de cómo se transforma un monitoreo de datos en acciones. Y por eso esta tarde vamos a hablar acerca del impacto que tienen las encuestas nacionales de salud en la formulación de políticas públicas y también en la toma de decisiones en el aspecto sanitario. Dentro de esto vamos a ver varios puntos. Primero, ¿por qué es necesario que se realicen encuestas nacionales de salud? Luego ahondaremos un poco en el diseño complejo que requiere realizar una encuesta nacional para pasar posteriormente al cómo se transforma el monitoreo de datos a la acción y luego cómo este monitoreo de datos, estas encuestas se vinculan con el ciclo de políticas públicas y acción y se relacionan. Y finalmente vamos a abordar algunos retos y oportunidades que se tienen alrededor del uso de las encuestas nacionales. El objetivo de esta tarde es poder analizar la relevancia de las encuestas nacionales de salud en la formulación de políticas públicas, incluyendo el papel en el ciclo de política y acción para la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Bien, cuando hablamos de encuestas nacionales de salud, tenemos que saber que estas son una herramienta que principalmente nos generan evidencia y nos generan también nuevas preguntas de investigación, nuevas hipótesis. Las encuestas nacionales de salud están formuladas para dar respuesta a una serie de indicadores nacionales e internacionales que tenga un país.
y permiten recopilar datos en un periodo de tiempo relativamente corto y de forma estandarizada, lo cual es una ventaja para poder tener un contexto de cuáles son las condiciones y el acceso a servicios de la población, a servicios de salud, a servicios sociales, a programas de cobertura sociales y programas de salud. Además de esto, pues es necesario que sepamos que las encuestas nacionales de salud también tienen un uso y una utilidad en otros aspectos que no solamente es a través de generación de indicadores. Las encuestas nacionales de salud, el resultado de los indicadores de la información que proveen las encuestas nacionales de salud, pues ayuda también al monitoreo de algunos eventos, algunas enfermedades o un evento de interés de país o de alguna cartera de gobierno. Además de eso, permite tener una evaluación directa de algunos programas sociales que se implementan, ya que estas encuestas nacionales de salud, igual que muchas encuestas, se va directamente a la fuente primaria. Es decir, se va a preguntar a la persona, ya sea en su hogar o incluso en establecimientos de salud. La encuesta nacional de salud pues genera, como ya habíamos hablado, nuevas líneas de investigación, nuevas preguntas de investigación, y eso permite tanto a tomadores de decisiones como también a la academia y al personal científico pues enfocar esfuerzos en poder combatir o en poder generar preguntas que estén relacionadas con los principales problemas de un país. También es útil para la planificación de recursos. En las encuestas nacionales de salud, vamos a ver más adelante, por la complejidad y por todo lo que se conlleva a realizar una encuesta, pues también nos da información de algunos programas y también nos da información de dónde podemos reorientar algunas iniciativas, algunas estrategias, de dónde podemos priorizar algunos recursos de acuerdo a la necesidad del país. Y finalmente, las encuestas nacionales de salud también son útiles y sirven de base para la generación de algunas políticas públicas. El diseño de una encuesta nacional de salud definitivamente es algo complejo. Desde su fase de diseño, la planificación, el financiamiento, la logística, cada una de las mediciones de acuerdo a la naturaleza de una encuesta nacional y de acuerdo a la temática que va a abordar, requiere una complejidad que es necesario articular una red interinstitucional e intrainstitucional en cada una de estas etapas. Es así como nace la necesidad de una conformación, una conducción y una coordinación de esta red de actores. En esta red de actores pueden haber instituciones gubernamentales, que son las que regularmente pues, dirigen las iniciativas de las encuestas. En este caso, pues en encuestas nacionales de salud, pues las dirige el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Pero también existe dentro del diseño, la planificación, el saber cómo se va a medir, identificar cuáles son las mejores fuentes para medir diferentes indicadores, la contribución de instituciones académicas, de investigadores, de organizaciones internacionales y no gubernamentales que pueden dotar de apoyo técnico, de experticia, expertos, y en algunas ocasiones también apoyan con la parte financiera. Y pues no podemos dejar atrás la experticia en áreas temáticas de acuerdo a la temática que tenga la encuesta nacional de salud. Es necesario que cada uno de estos actores públicos, privados, pues estén involucradas desde un inicio en el desarrollo y en el diseño de una encuesta nacional de salud. Esto conducirá pues a un éxito y al poder pues tratar de obtener la información que nos pueda presentar un panorama general del problema o la situación de salud que necesitamos conocer. En El Salvador, el Instituto Nacional de Salud es el ente que conforma, conduce y coordina esta red articulada en cada una de las encuestas.
Las encuestas nacionales, pues, las cuales se han conducido a través del Instituto Nacional de Salud, pues han producido y han permitido ser utilizadas por diferentes sectores gubernamentales, incluyendo salud. Sin embargo, salud no es el único ente usuario de esta información. También nosotros hemos podido dotar de información a agencias o a sectores de desarrollo social, de educación y de protección, principalmente a poblaciones vulnerables como la niñez. Las encuestas que se han generado en el país, pues también han sido utilizadas por organizaciones de sociedad civil, asociaciones profesionales y académicas para poder contextualizar discusiones y caracterizar la situación de salud en poblaciones específicas. A lo largo de estos años, desde su creación, el Instituto Nacional de Salud ha coordinado, conducido y planificado estas 5 encuestas. En el año 2014 se inició con la encuesta nacional de salud, cual estaba dirigida a población de mujeres entre 15 y 49 años y a niños menores de 5 años, enfocada a temáticas de salud sexual y reproductiva, cobertura de algunos programas sociales como los controles prenatales, la cobertura de vacunación, los entornos de protección dirigidos a niños. Además de esto, pues esta encuesta incluye la medición del peso y la talla en niños menores de 5 años. Posterior, en el año 2015, se generó la primera encuesta de enfermedades no transmisibles, el cual iba enfocada a las enfermedades no transmisibles priorizadas como hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, obesidad y dislipidemias, y sentó las líneas de base para poder establecer las prevalencias de cada una de estas enfermedades y los factores de riesgo asociados a estilos de vida y comportamientos de la población. En el año 2018 se generó una encuesta en apoyo, la cuarta encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas. Esta encuesta fue generada a partir de datos de población escolarizada. A diferencia de otras encuestas, esta encuesta, dado la naturaleza de esta encuesta, se realizó autoadministrada y se concentró en centros educativos, entre alumnos de 7º, 9º y 2º año de bachillerato. En el año 2021 se retoma la continuidad de la encuesta nacional de salud. Sin embargo, en esta ocasión se decidió incluir también una población que no había sido incluida en la encuesta anterior, que era la población adolescente. Siempre se abordaron temas sobre salud sexual y reproductiva y además disciplina. Una novedad de esta encuesta fue también acá el desarrollo infantil temprano en población menor de 2 años. Y finalmente, pues en el año 2022, por iniciativa, por la necesidad que se identificó a través de acá del Instituto Nacional de Salud, se propone la implementación, la planificación de la primera encuesta nacional de salud mental, siendo este uno de los hitos más relevantes que ha existido en función no solamente de país, sino que a nivel regional, ya que es una de las encuestas que actualmente pues, se toma también de referencia para otros países cercanos, dado que pudo arrojar información de toda la población. Esta encuesta, a diferencia de las encuestas anteriores, abarcó población de mayor de 3 años hasta los adultos mayores y nos presenta un panorama general del estado de la situación de salud mental de esta población, priorizado por los grupos de edad que se iban a abordar. De estas encuestas, cada una de ellas, pues tiene su propia temática, tiene sus propios
objetivos, sus propios indicadores. Sin embargo, siempre cuando estamos frente a una encuesta o la magnitud de trabajo, de coordinación y de datos que se tienen a través de la encuesta, siempre se hace esta pregunta: ¿qué actividades concretas pues, pueden transformar el dato que se obtiene a través de las encuestas para que no solamente sea un monitoreo de datos, sino que sea una información que se transforme en una acción que esté orientada a la toma de decisiones en salud pública? En ese sentido, si queremos conversar de cuáles son las actividades concretas que se pueden retomar a partir de las encuestas nacionales de salud, podemos hablar que si de el monitoreo hacia la acción, hay al menos tres rubros importantes donde las encuestas nacionales de salud se involucran. Uno de ellos, pues, son las políticas públicas. Y vean ustedes, las políticas públicas no solamente se refiere a legislación. Cuando nosotros estamos hablando de políticas públicas, nos enfocamos también a estrategias, nos enfocamos también a desarrollo, implementación y al seguimiento de políticas preexistentes. También el soporte para la reajuste, si es necesario, de algunas estrategias, y también el poder orientar y el poder justificar o sustentar con evidencia la formulación de nuevas políticas públicas. Pero también las encuestas nos sirven como insumo para la práctica profesional. Eso se traduce en acciones concretas como las guías clínicas, las líneas basales de monitoreo de datos, los programas y las recomendaciones nacionales de promoción de salud. Y finalmente, las encuestas también nos sirven como la base para la generación de nuevas hipótesis, investigaciones epidemiológicas, clínicas e incluso genéticas, y son la base para estudios de seguimiento. En nuestro país y de las encuestas que nosotros como Instituto Nacional de Salud hemos podido desarrollar, sí se ha visto, por ejemplo, que los datos que se utilizan o se ha impulsado que los datos que se generan a partir de las encuestas nacionales de salud también tengan un eco y se transformen en acciones en cada una de estas áreas. Por ejemplo, en las políticas estamos involucrados con comisiones interinstitucionales, las cuales sus líneas de base son nuestras encuestas, las encuestas que se generan acá. Y son comisiones que no solamente son del área pública, sino que también se encuentra en el área privada, en el área académica. Además de eso, cuando hablamos de práctica clínica, pues los datos de las encuestas también han servido para, por ejemplo, alimentar con información local la generación de guías de práctica clínica. Un ejemplo reciente es la guía de práctica clínica del abordaje de obesidad en la población adulta. Y además, establecer las líneas basales de monitoreo de algunos datos, alimentar y apoyar algunos programas e incluso recomendar, de acuerdo a la información que se obtiene a través de la encuesta, hacia dónde se tiene que dirigir el apoyo del profesional o cuáles grupos son vulnerables, están más vulnerables y cuáles grupos requieren más atención, en el cual necesitamos el apoyo o la reorientación de recursos profesionales del área de salud para atender esta población. Y finalmente, con respecto a la investigación, a partir de las encuestas nacionales de salud, recientemente se ha promovido la incorporación de diferentes núcleos de investigación, y además de eso no solamente se está quedando en el brindar la información y los indicadores, sino que se trasciende a análisis secundarios de cada una de estas encuestas. Se ha planificado nuevas líneas de investigación y nuevas preguntas de investigación basados en los resultados de algunas de las encuestas que hemos coordinado. Como ven, en las encuestas nacionales de salud no solamente
sirven como insumo para un monitoreo, que regularmente se piensa que es solo monitoreo de eventos o de enfermedades y además evaluación de programas, sino que va más allá. Si nosotros queremos hablar acerca de cuál es el papel, cómo se vincula es en uno de estos ámbitos, que es la política, tenemos que recordar que en el embudo de generación de la evidencia, que es este que les presento aquí en pantalla, y el cual nos sirve para identificar los tipos de evidencia que se pueden obtener a través de la investigación y que se utilizan para informar la toma de decisiones, podemos ver que en este caso las encuestas nacionales de salud también se encuentran dentro de las investigaciones primarias. Una de las grandes ventajas que se tiene con el desarrollo, la implementación y la generación de las encuestas nacionales de salud es que la información del dato se realiza en campo, se realiza directamente de los integrantes de la población. Las encuestas, como pudieron ver, las encuestas que nosotros hemos realizado se han ido a centros educativos, por ejemplo, pero también se hace a través de ir a visitar los hogares. No es una información pasiva, no es que se adquiere la información de manera pasiva, sino que la información se adquiere de manera activa. Se busca, se va a indagar la información no solamente clínica de la población o del tema que me interesa, sino que además de eso, el entorno en el cual esta persona se desarrolla, porque sabemos pues que esto está muy vinculado con el desarrollo de eventos o enfermedades. Si nosotros tenemos en cuenta que el embudo de generación de evidencia tiene como base la generación y tiene en su base la implementación de estas encuestas nacionales de salud, podemos ya vincularlo con el ciclo de políticas y acciones, en el cual se describe el proceso de aplicación de la evidencia dentro de este flujo de trabajo para la toma de decisiones informadas por evidencia. Si ustedes pueden ver, en el centro de este ciclo se encuentra el embudo de evidencia y dentro de eso pues están también las encuestas nacionales de salud, las cuales se ha identificado que al menos participan directamente en dos momentos, en la detección de problemas prioritarios a través de comprender el contexto, los factores que pudieran estar relacionados con alguna enfermedad o algún evento, nos ayuda también a identificar cuáles son los problemas más apremiantes que requieren atención y poder así priorizar las acciones y explorar de alguna manera las causas de este problema para poder consultar posteriormente con algunos actores clave. Además de eso, dentro del ciclo de implementación de políticas y acción, tenemos que considerar que dentro del momento de la implementación, del seguimiento, de la evaluación y del ajuste, las encuestas nacionales son un insumo fundamental, ya que permite implementar, ya que permite monitorear y evaluar el progreso de algunas estrategias, el progreso de algunas políticas y el progreso de algunos programas que se han echado a andar. Si ustedes pueden observar, este ciclo de políticas, si bien en este momento está representado por un círculo, no es necesariamente, no se da de la misma manera, no se da en ese orden, ¿sí? No siempre sucede así. La ventaja que se tiene es que la información que se obtiene a través del embudo de evidencia, es decir, de estas encuestas, puede ser utilizado en cualquiera de estos momentos. Algunas veces, como ustedes pueden ver ahí, hay líneas como la general, la flecha nos indican cuál tendría que ser el orden ideal, pero en la realidad sabemos que muchas veces se parten de otros puntos. La ventaja es que contar con evidencia primaria a través de la información que nos han dado los hogares
y las familias, nos puede servir incluso a cerrar la brecha que exista. Por ejemplo, si de una sola vez se inicia en una fase donde ya se está buscando el diseño de algunas soluciones. Las encuestas también tienen la facilidad de poder proveer la información necesaria para algunos de estos, pero principalmente actúan en estos dos momentos. Los resultados de las encuestas, pues también son una base para reorientar programas y construir indicadores de monitoreo. Y el Instituto Nacional de Salud se ha atrevido a ser pionero en generar indicadores propios, en generar indicadores que den respuesta no solamente a compromisos internacionales o indicadores que estén vinculados con algún otro programa internacional, sino que también indicadores que den respuesta a las necesidades que se observan de acuerdo a la realidad del país. Los análisis que se han generado pues, son fundamentales y para posicionar temas centrales para la salud de la población. Un ejemplo reciente es la salud mental, entre ellos bullying, en general salud mental, bullying o riesgo suicida, por ejemplo, han sido problemas que de alguna manera estaban ocultos porque no se conocía realmente los datos, no se conocía cuál era la magnitud del problema que se estaba viviendo en la población y en qué sectores eran los que más estaban viviendo estas deterioro de la condición de salud mental. A través de la Encuesta Nacional de Salud Mental se ha logrado posicionar este tema central no solamente en el ámbito académico, sino que ha trascendido a generación de políticas, se ha trabajado también y con las alianzas intersectorial para el desarrollo de adolescentes, por ejemplo. Como ustedes pudieron ver en el video, también se ha hecho otras acciones como, por ejemplo, la implementación de un programa de ECO dedicado a la salud mental. Todas estas acciones que también se han propuesto para diferentes actores, la población general, el ámbito académico, el ámbito de toma de decisiones y el ámbito también del profesional de salud, ha sido tomado con mucha más relevancia por los datos que se pueden presentar a través de estos indicadores que se arrojan de la encuesta, gracias a la encuesta. Y además de eso, pues también hemos podido contribuir con la continuidad de las encuestas, ya que ha permitido poder documentar la transición epidemiológica que ha existido en algunos eventos de interés. Por ejemplo, el aumento de la prevalencia de sobrepeso infantil. Dado un seguimiento y la continuidad de las encuestas nacionales, pues se puede hacer una comparación en el tiempo para monitorear algunos eventos. Por ejemplo, el sobrepeso infantil que pasó del año 2014 en alrededor de 6 puntos porcentuales al año 2021, a la encuesta nacional de salud, a 8.8% de la población infantil, es decir, que estamos hablando en niños menores de 5 años. Otros de los eventos o programas que también se pueden monitorear es la vacuna de la cobertura de vacunación, ya que en las encuestas, la ventaja de las encuestas es que tienen múltiples formas de verificación. Por eso es que son muy complejas, porque cada una de las mediciones que se realizan requieren una validez interna, requieren una estandarización para poder ser de calidad. Por ejemplo, en las encuestas nacionales de salud nos han permitido conocer exactamente cuál es la cobertura de vacunación, ya que al momento de estar preguntando, se pide a la persona que muestre la tarjeta de vacunación. Son estrategias que se utilizan para asegurar la calidad del dato. Y también otros
otros eventos de interés como conocer la estimulación temprana en niños menores de 3 años. Todo esto que también está vinculado, si ustedes pueden ver, con políticas públicas, tal vez no directamente que están conducidas por, que estén relacionadas con el ámbito de investigación, pero sí, por ejemplo, en el caso de la estimulación temprana, está vinculado con las políticas de la ley Crecer Juntos. Las encuestas también sirven como una fuente de investigaciones secundarias. Las encuestas tienen una riqueza para poder generar nuevas preguntas, para poder realizar nuevos análisis que nos ayuden a comprender y a anticipar algunos retos de salud en el país. Como ustedes pueden ver, las ventajas y las utilidades en el ámbito de la política pública, en el ciclo de la política pública, no es poca la intervención que se realiza a través de la generación de información a través de encuestas. Sin la ventaja que se tiene es que se puede vincular en diferentes momentos y para todos estos momentos las encuestas, la calidad de las encuestas, pues tiene un papel fundamental. Ahora bien, como todo, pues tenemos retos y hay algunas oportunidades para poder vinculados o relacionados con las encuestas nacionales de salud. De los retos que pudiéramos mencionar está la participación ciudadana. La participación ciudadana siempre es un reto, si bien nuestra población es bastante anuente a poder participar en estas iniciativas, el reto radica en, por ejemplo, encontrar los momentos en los cuales se podrá coincidir con esta población para que esta población pueda participar. En este sentido, la implementación de estrategias de comunicación activas y permanentes en relación a las diferentes encuestas, pues es un papel clave para poder mejorar y mantener la participación ciudadana, que son nuestra fuente primaria. Mantener el diálogo constante entre los expertos temáticos, el experto en metodología y los tomadores de decisiones, siempre es un reto y siempre es una oportunidad para poder retomar y para poder tener, en este caso, un diseño de una encuesta que tenga toda la calidad y rigurosidad y que esté alineada con las necesidades del país y con las necesidades también de los tomadores de decisiones. Un reto también de las encuestas nacionales de salud es diversificar la difusión de los resultados de las encuestas. En ese sentido, a través del Instituto Nacional de Salud, pues se han generado análisis secundarios, además de los informes, pero además de eso, pues se ha buscado poder difundir la información de esta encuesta en diferentes espacios, en espacios académicos, en espacios de profesionales, en todo aquel espacio donde pudiera vincularse y utilizarse, se ha realizado. Y otra manera de poder llegar al público, pues son las hojas informativas que son cruciales para la efectividad y la aplicación de las recomendaciones que puedan surgir o de los posibles programas, estrategias que puedan surgir a través de las encuestas. Ahora, ¿cuáles son algunas de las oportunidades que se tienen con las encuestas nacionales? Y traigo acá uno de los ejemplos, de hecho bastante reciente, donde se insta a reconsiderar el uso de la utilidad de las encuestas nacionales de salud para el monitoreo de la salud mental. Esta relación sinérgica a través, siendo la puerta de entrada una encuesta nacional de salud, puede permitir también que dentro de ella se puedan vincular otras posibles acciones, en este caso, se recomienda relacionadas con el monitoreo del seguimiento del estado de salud mental de una población. Además, otra oportunidad que se visualiza con las encuestas es poder contar con una relación sinérgica y que vincule las encuestas nacionales, la información que se obtiene
la estructura del ámbito educativo, del entorno de la comunidad, pero también con registros administrativos. Esta relación sinérgica podría permitirnos obtener una información sanitaria más completa, una información sanitaria que vincule no solamente la temática, el indicador que recoge la encuesta, sino que también lo vincule con los diferentes registros administrativos que se tienen en las instituciones. En este caso, por ejemplo, los registros administrativos del Ministerio de Salud. Claro, para esto hay que considerar algunos protocolos y lineamientos para el manejo y resguardo de esta información, porque sabemos que es información valiosa el poder tener, digámoslo así, el conocimiento de alguna manera global de el entorno y la información clínica de una persona. Y en otra oportunidad que se observa y que se está tratando de impulsar es la generación de nuevas investigaciones clínicas, epigenéticas y moleculares a partir de las encuestas nacionales. Esto incluye la integración y la vinculación de las encuestas como una fuente para otras investigaciones que vinculen entornos que se recogen en la encuesta, la información que la encuesta nos da con algunos aspectos clínicos, con algunos aspectos propios de enfermedades, ver también algunos aspectos moleculares de algunas enfermedades que interesen o aspectos genéticos de todas las poblaciones y enfermedades. Esto permitiría conocer y establecer investigaciones que no solamente aborden su pregunta de investigación con un aspecto meramente clínico, sino que también se nutran de otra información relevante del entorno y las comunidades y propiamente del todo el entorno en el cual crece y se desarrolla una persona. Además, también sirven, otra oportunidad con las encuestas es la validación de instrumentos, por ejemplo, en el caso de pruebas de laboratorio, en caso de algunos test que se han realizado fuera de nuestros países, poder validarlos a través de las encuestas nacionales. Esas son otras de las oportunidades que tenemos a través de la generación, diseño y formulación de una encuesta. Quiero cerrar este espacio esta tarde dejando algunos mensajes clave. Por ejemplo, que las encuestas acercan a los investigadores con la realidad y también facilitan la traducción de la investigación en la información. Esto significa decisores, financiadores y población en general. Los datos que se obtienen de las encuestas son fundamentales para diseñar y formular, como ustedes pudieron ver, se vinculan en todo el ciclo de políticas públicas. Y esto permitirá que estas políticas pues, sean efectivas para abordar los problemas de salud más apremiantes. Otro punto clave es que las encuestas ayudan a evaluar las intervenciones de salud pública y también de algunos otros proyectos sociales. Y si es necesario, pues ajustar las estrategias en función de los resultados obtenidos. Y finalmente, pues las encuestas también representan una gran oportunidad para generar nuevas hipótesis y líneas de investigación que no solamente vinculen el área epidemiológica, sino que también trascienda a ámbitos clínicos, epigenéticos, moleculares e innovación de tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zelaya, por la ponencia y por presentar lo complejo que son las encuestas para que todos conozcamos el valor que tienen eso y podamos sacar el máximo provecho a esto. Tenemos unas preguntas. La primera dice: felicitaciones, doctora Zelaya, por su excelente ponencia. Usted mencionó que las encuestas pueden brindar seguimiento de algunos indicadores. En ese caso, ¿cada cuántos años se realizan las encuestas de salud a nivel nacional? Gracias.
La periodicidad en realidad depende muchas veces de la temática que se aborda y de la implementación de algunas estrategias o programas. Regularmente las encuestas se realizan en un periodo de entre 5 a 7 años de periodicidad. Muchas gracias. El país tiene una historia de encuestas. Tenemos la FESAL y el instituto fue construyendo toda la capacidad para poder liderar este proceso de las encuestas. ¿Cuánto es la inversión aproximada de una encuesta económicamente y cuántos recursos humanos involucra en estas? Gracias. Vean, la complejidad del diseño de una encuesta pues radica también, como mencionábamos, no solamente en el diseño en sí, de las preguntas, de los indicadores, de la metodología de la encuesta, sino que también tiene que haber un apoyo fuerte financiero, ¿verdad? Debido a la complejidad de cada uno de estos. Varía en realidad el costo, pero si tuviera que dar un dato, pues sería aproximadamente para hacer una encuesta nacional y basado en la experiencia que hemos tenido, alrededor de 1.5 millones de dólares. Eso para poder y cubre, detrás de un equipo de la encuesta se encuentra un equipo conductor, se encuentra un equipo logístico, un equipo de gestión local, un equipo de control de calidad, un equipo de levantamiento de datos. Es toda una estructura, que obviamente se ha ido trabajando para poder consolidar de alguna manera y tener también vínculos con actores clave. Por ejemplo, si me permiten, en el caso para nosotros es fundamental el apoyo que recibimos del primer nivel de atención. El primer nivel de atención para el apoyo con la gestión local y poder nosotros también ser una puerta o tener la facilidad de poder llegar a la población. Esto es uno de los ejemplos de toda la coordinación y la gestión que se necesita. Por lo tanto, contar con un gerente, en este caso con una gerente que sea capaz pues, de coordinar esta red y de poder obtener este financiamiento a través de diferentes vínculos y a través de diferentes actores gubernamentales o organizaciones no gubernamentales es algo fundamental, porque una encuesta definitivamente no es algo económico, no es algo barato, pero es una inversión que en realidad vale la pena según lo que hemos visto. Muy bien, muchas gracias. Entendemos que cada encuesta tiene, según sus características, el tópico que cubre. Así también va a ser la cantidad de recursos humanos y financieros que se van a invertir en este. Hay otras preguntas acá. Felicidades por su ponencia. Pregunta, ¿hay algún mecanismo para proponer una temática de encuesta por la academia o solo es según los objetivos estratégicos de los programas ya establecidos? En realidad, bueno, uno de los casos icónicos que tenemos es precisamente la Encuesta Nacional de Salud Mental. La Encuesta Nacional de Salud Mental fue impulsada desde la dirección de ese Instituto Nacional de Salud y fue a través de la observación de la necesidad que existía de contar con datos que reflejaran el problema. No, como ustedes pudieron ver, estas encuestas, si bien hay algunas que ya tenemos establecidas, pero no están cerradas a que solamente esos temas se trabajan, sino que es en realidad de acuerdo a la necesidad que existe en la población. Tal fue el caso de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Bien, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra participación aquí. Buenas tardes, gracias por su conferencia. ¿Cómo pueden las encuestas nacionales de salud influir en la política pública para mejorar la atención médica y promover la prevención de las enfermedades a nivel nacional? Gracias. Pues bien, la encuesta, desde el momento que la encuesta nos da la magnitud del problema, ya nos permite identificar cuáles
podrían ser los problemas prioritarios. Además de eso, las encuestas nos pueden generar información para identificar aquellos factores de riesgo, ya sean clínicos, ya sean biológicos, ya sean relacionados con el estilo de vida, relacionados también con la comunidad y el entorno donde se desarrolla esta población, que están afectando directamente o que están aumentando el riesgo con respecto a alguna enfermedad. A partir de ello, pues esta información y los análisis secundarios, sobre todo, pues permiten poder proveer no solamente al tomador de decisión, sino que también al profesional de salud, la luz o la línea de dónde se tienen que dirigir o hacia dónde tienen que dirigir los esfuerzos o por dónde está el problema que pudiera estar causando, una de las raíces que pudiera estar causando o que estar relacionada con el deterioro, por ejemplo, de alguna enfermedad en específico. Muy bien, gracias. Y vamos con una pregunta respecto al uso de los datos. Dice, excelente ponencia. ¿Cuál es el proceso administrativo para análisis secundarios? Ejemplos, datos de análisis secundarios en relación a preguntas de funcionamiento que se exploró en la Encuesta Nacional de Salud 2021. Bueno, un análisis secundario es una investigación. Es una investigación que se genera a partir de una pregunta de investigación. Lo que sucede es que en la encuesta nos brinda de alguna manera el panorama general. La encuesta nos brinda toda la parte descriptiva, si lo queremos decir, de la situación de salud, pero es a través del investigador, del grupo de investigación, que se generan estas nuevas preguntas de investigación. En el caso precisamente de la encuesta nacional de salud, el instituto pues realizó el año pasado alrededor de 13 análisis secundarios, los cuales abordan no solamente conocer cómo está la distribución de algún problema, sino que también cuáles son esos factores de riesgo que estaban asociados a, por ejemplo, el bajo peso. ¿Cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados a el uso de anticonceptivos? Que son temas que se abordan en las encuestas nacionales de manera general, pero que es a través de un análisis secundario en el cual nosotros podemos visualizar, por ejemplo, aquellos factores relacionados al desarrollo infantil temprano, que en el ámbito de evidencia, pues un escalón más arriba de la evidencia que nos puede generar una encuesta. Muchas gracias. Y los que son investigadores y quieren realizar análisis de información a partir de las bases de datos, ¿cómo pueden acceder a esta información? Las bases de datos de las encuestas de que realiza el instituto son de acceso público. No son bases de datos que se adquieren a través de la solicitud de la información. Por ejemplo, en el caso de salud mental, se encuentra alojado en las páginas web, se encuentra alojado el formulario en el cual la persona puede acceder para poder solicitar la base de datos y a través de eso pues se envía las diferentes bases de datos que pueda tener la encuesta. Y esa es parte de lo que decía en su ponencia sobre el uso de esta información, que se pueda generar más análisis y poder difundir y hacer uso de esta data que es realmente de gran valor. No solo la inversión que realiza el país en este esfuerzo humano e inversión de recursos financieros, sino que también la información que puede ser muy útil para programas, toma de decisiones. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, excelente ponencia. ¿Cuánta es la cantidad de población que se le pasa a la encuesta y los centros de salud cómo son escogidos para los estudios? Muchas gracias por esa pregunta. Las encuestas han variado. Por ejemplo, esto depende de la cantidad, depende de varios factores. Uno de ellos es la representatividad que la encuesta va a tener, si esta va a ser representatividad a nivel urbano-rural o a nivel regional o incluso a nivel departamental. Entre más desagregaciones se tiene, pues aumenta el número de encuestas. Esto ha variado. Por ejemplo, la encuesta nacional de enfermedades no transmisibles, la primera encuesta que se realizó en 2015,
fue alrededor de 4.800 personas que se incluyeron en la encuesta nacional de salud, que es la encuesta que más hogares se visitan. Fueron 19.900 hogares a nivel nacional que se visitaron. En la encuesta nacional de salud fueron 6.341 hogares que se visitaron. Esto en realidad depende como les decía, de la representatividad que se quiere obtener, pero también depende en el momento de estar diseñando la muestra de los indicadores de parámetro que vamos a retomar para poder diseñar esta encuesta, ¿sí? ¿Cuáles son los mayores retos que ha tenido el instituto en estos últimos años al momento de ejecutar las encuestas? Una pregunta difícil. Vamos a quedar aquí toda la tarde. No, bueno, miren, los retos y oportunidades que hemos tenido ha sido, bueno, uno de los primeros es el financiamiento. Sin embargo, con una adecuada gestión, pues en realidad eso se ha ido superando porque con una adecuada gestión se ha logrado solventar. Y si bien algunas encuestas no se realizaron, digamos, en el periodo que se consideraba, con la gestión de financiamiento, pues se logró realizar. Siempre el problema y siempre el reto representa la calidad del dato. La calidad del dato, el contar con un sistema de gestión de esta calidad del dato es algo que en realidad siempre nos genera un reto. Y oportunidades que nosotros hemos podido observar, si me permiten comentar un poco, es el poder vincularnos, que esta encuesta también sea parte o se vincule con toda la información que se generan con las diferentes direcciones y sobre todo por ejemplo, en el primer nivel de atención. En realidad, con la participación ciudadana siempre representa un reto estar y coordinarse, pero estos retos se van superando con las gestiones y principalmente el contar con personal, el control de calidad del dato que se está obteniendo, pues es uno de los retos principales que se tiene. Muchas gracias, sí, muchos retos y bueno, Sí. hay encuestas realizadas durante la pandemia, el trabajo de las encuestas no se Exactamente, detuvo en este proceso y exactamente. eso es muy valioso y la respuesta que ha habido de esto, de la población y los datos que se han capturado realmente es impresionante y ha servido de ejemplo para otros. Tenemos una pregunta relacionada con esto y una ampliación de su ponencia. Buenas tardes, gracias por su ponencia. ¿Cuál es el ente encargado de la recolección de información de las encuestas? Y la segunda, ¿en cuántos momentos se realiza esta recolección? Bueno, las encuestas nacionales de salud, pues el ente que coordina, que gestiona y conforma el levantamiento de datos es el Instituto Nacional de Salud. Dentro del Instituto Nacional de Salud, pues se encuentra con una oficina de encuestas, el cual es el encargado de el levantamiento de la información. Con respecto, no sé si me repite la segunda parte de la pregunta, por favor. La segunda es, ¿en cuántos momentos se realiza esta recolección? Okay. El periodo de recolección de datos, solamente el periodo de recolección de datos es aproximadamente 3 o 4 meses. Sin embargo, dentro de todo el proceso de planificación, capacitación y análisis, una encuesta puede realizarse en un periodo de 1 año o un poco más, ¿verdad? Porque no solamente es elegir, por ejemplo, en el diseño de los cuestionarios, las preguntas o venir y simplemente adoptar un cuestionario y ya, sino que esto requiere un propio proceso de validación consultivo con expertos.
con áreas expertas de la temática. Entonces el diseño de los cuestionarios, la capacitación, la actualización de la cartografía son momentos que son previos al levantamiento de la información, pero que también pues, requieren su cuidado y calidad. En algunas encuestas, por ejemplo, en la encuesta de enfermedades no transmisibles, donde se realiza una medición de muestra, se obtiene una muestra de sangre en ayunas y de muestra de orina, también hay una fase de confirmación. Hay una fase de confirmación, entonces en esta encuesta el periodo de recolección de datos pues va alrededor de 6 meses. Y en la encuesta nacional de salud es alrededor de 4 o 5 meses por la cantidad de hogares que se visitan a nivel nacional. Muchas gracias. Tenemos un comentario. Mis felicitaciones por la conferencia. Realmente es un enorme esfuerzo que se realiza. Las encuestas de salud son herramientas fundamentales para mejorar la salud pública y la atención sanitaria de la población. Gracias. Tenemos otra pregunta y con esta pregunta vamos a ir cerrando porque pienso que puede ser qué procesos pueden seguirse dentro del instituto ante estas preguntas. Dice, buenas tardes, muchas felicidades por la conferencia. Si se tiene interés de realizar una investigación, se puede contar con apoyo y o asesoría por parte de los encuestadores o los que manejan las bases de datos en el Instituto Nacional de Salud. Claro que sí, nosotros también en esa área específicamente de la unidad de investigación, que es donde se aloja la oficina de encuestas, se puede brindar el apoyo técnico, la asesoría de ser necesario para la generación de investigaciones. Y también desde el instituto se promueve la vinculación con núcleos de investigación. Sabemos que las investigaciones no las hace una sola persona, que es necesario cada vez más evidente, es necesario la vinculación y establecer estos núcleos de investigación. Entonces, en oportunidades anteriores, cuando se viene y se solicita el apoyo técnico o metodológico, lo primero que observamos es que si esta investigación o esta que se está proponiendo, ya existe algún núcleo de investigación que esté abordando el problema, para vincular a la institución o a la persona con este núcleo de investigación, y si no, pues conformar que otros actores pudieran estar interesados. Pero sí, desde el Instituto Nacional de Salud y la Unidad de Investigación brindamos ese apoyo, no solamente el apoyo a investigaciones secundarias, sino que también apoyo metodológico, si se requiere, a otras investigaciones que se realicen en otras direcciones del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias, doctora, por mostrarnos este mundo de las encuestas que realmente, con lo poco que conozco dentro del proceso como instituto, sé lo complejo que representan y el gran avance que ha tenido el instituto en estos. Bueno, ha sido un gusto para mí poder dirigirme a ustedes esta tarde y darles a conocer todo lo que existe detrás de una encuesta.